Ahora bien, en la Biblia que tienen en su casa, si lo quieren leer, la tienen que leer así. Cuando encuentren la palabra Dios, sáquenla y reemplácenla por Elohim, que es la palabra en hebreo. No les estoy diciendo tradúzcanlo como... No. Les estoy diciendo no lo traduzcan y ni siquiera se pregunten qué quiere decir porque no tiene importancia. Cuando lean Altísimo, lo sacan y lo reemplazan por Elión, que es la palabra en hebreo que aparece todas las veces que en italiano dice Altísimo. Cuando encuentren Señor o Eterno, reemplácenlo por Yahvé, que es la palabra que aparece todas las veces que en italiano dice el Señor o el Eterno. Dijimos al principio, termino con esto, dijimos al principio que cuando lean el Shaddai o encuentren el Omnipotente, descarten el Omnipotente porque lo escriben ellos por su cuenta y no quiere decir eso. Es decir, el Omnipotente reemplácenlo por Shaddai, sin preguntarse lo que quiere decir porque tampoco es importante. Les doy un ejemplo y después termino con lo que estaba diciendo. No, la I sí está porque no es considerada una vocal, a diferencia de otros idiomas. Les muestro un ejemplo. Acá está escrito Tebel, se escribe de derecha a izquierda. Dice Tebel. Como no tiene los sonidos vocales, no se sabe qué es lo que quiere decir. Si le ponemos una E y otra E, uso los ejemplos que están en la Biblia. Esta palabra se lee Tebel y significa la tierra, el mundo. Si le ponemos otra E, que se escribe así, se sigue leyendo Tebel, pero significa encuentro sexual entre una mujer y un animal. Si lo leemos sin estos dos puntos, significa tierra, universo, y si le agregamos estos dos puntos, significa encuentro sexual entre una mujer y un animal. ¿Ok? La Biblia estaba escrita completamente sin las vocales. Entonces, si la leen, leyéndola en italiano, uno lee Dios el Altísimo, el Señor el Eterno, el Señor el Altísimo hizo, Dios hizo, el Señor dijo, el Eterno intervino, etc. Y obviamente uno dice, pero si en vez de eso uno las reemplaza por estas palabras de acá, comienza a entender, después de algunas páginas, que cuando aparecen estas, se está hablando de individuos diferentes. Es algo que se empieza a entender solo. Y comenzarán a entender, porque ya van a tener, que este de acá, Elión, es el que dirige todos los Elohim, y que Yahvé es uno de estos, de los Elohim. Punto. De ahí en adelante, todo lo demás sale de acá. Mauro, en el panteón de los dioses hay indicios para tratar de entender quién era Yahvé. En el panteón de los dioses, de los sumerios. Sí, este de acá es Anu, y tiene el mismo significado, el que está por encima de los demás. Y Yahvé es uno insignificante. Yo lo identificaría como uno de los hijos de los dos hermanos hijos de Anu. Podría ser el llamado Ishkur, es decir, la luna de la montaña. Pero es insignificante, Yahvé, está muy abajo en la jerarquía. Es decir, ni siquiera está en el al nivel de Anu, menos que menos, ni al nivel de Enlil, ni al nivel de Enki. Tanto es así que a él simplemente le asignan una familia, mientras que a los poderosos les asignaron Egipto, Asiria, Babilonia, los hititas, las civilizaciones del Indo-Sarasvati. A él, a Yahvé, solamente le dijeron agarra esa familia de ahí y chao. Y entre otras cosas, esa familia se dividió entre tres Elohim, la familia de Abraham, al menos entre tres. Y los nombres de estos tres los sabemos, están en la Biblia. Yahvé, Milcom y Quemos. Están en la Biblia, los pueden buscar. Así que la familia de Abraham se dividió entre tres Elohim, al menos, según mi opinión. Y acá estoy dando mi interpretación, si me permiten. Acá abro un paréntesis y digo que según mi opinión eran hermanos. Y su padre dividió entre estos hermanos esas familias. Y les dijo, a vos, Yahvé, te toca Jacob,
A vos, Quemos, te toca Moab, y a vos, Milcom, sí, a vos, Milcom, te toca Amón. Entonces el padre podría ser el Shaddai, que es al que se subordinó a Abraham, y después de eso la familia de Abraham se dividió al menos entre 3. En realidad hay otro más, otro que probablemente se llama Kosh, así que podrían ser 4. Y puede ser, repito, puede ser que sean hermanos, pero esto lo recalco, es una interpretación mía, así que puedo estar diciendo la boludez más grande de la noche. Lo aclaro. Es diferente cuando yo digo, en la Biblia está escrito esto, y otra cuando yo digo, podría ser. Es decir, es Dallas y dinastía, no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. O sea, está claro, estos individuos se peleaban por los territorios. No obstante, sí, ya sé, pero quiero decir que todos los gobernantes poco poderosos buscan hacer la guerra para darse mejor vida. Y eso era lo que hacían estos, eso es lo que cuenta la Biblia. La historia de la Biblia es la historia de una saga familiar, de los enfrentamientos entre los tíos, los sobrinos y los nietos, porque Yahvé nunca, ni siquiera iba a soñar con ir a la guerra contra Egipto, Asiria o Babilonia, ni en sus mejores sueños. Estaban a galaxias de distancia con respecto a él. Él combatía contra los primos, con los que estaban a su propio nivel, sí, claro. Exactamente, tanto es así que en el libro La Biblia no habla de Dios, de Mondadori, analizo la carta se los tengo que mostrar porque de otra forma no lo van a creer. Después de Noé, si tenemos tiempo, explico eso. Hijo, después de Noé, ya saben que viene Sem, y a partir de ahí los semitas, y la Biblia habla de esos. Y aparece uno que se llama Eber, de quien, digamos, descienden formalmente los judíos, los hebreos, Eber, y después de hijos e hijos e hijos, hasta que aparece uno que se llama Teraj, como lo mencioné hace un rato. Teraj tiene un hijo que se llama Abraham. Nosotros hagamos de cuenta que sí existió un hijo que se llama Nacor y un hijo que se llama Harán. Y acá comienza la historia que conocemos. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, que tiene un hijo que se llama Jacob, que tiene un hermano gemelo que se llama Esaú. De Harán desciende Lot, que aparece en la historia de Sodoma y Gomorra, después de haber sido nombrado. Y después, si tenemos tiempo, les cuento algunas cosas interesantes sobre Sodoma y Gomorra. Si tenemos tiempo. Ahora bien, de Lot descienden Moab, Amón, de Esaú descienden Amalek, Edom, del que descienden los edomitas, de Abraham descienden los madianitas, y de ahí para abajo hablamos al principio. Okay. Ahora, en la Biblia está escrito que Moab estaba gobernado por Quemos y que Amón estaba gobernado por Milcom. Si leen la Biblia verán que todas las grandes epopeyas de conquista llevadas a cabo por Yahvé no eran otra cosa que el intento de estos, es decir, de Jacob alias Israel y sus descendientes, de exterminar a estos otros, que eran nietos, porque eran hijos del hermano, eran nietos de Abraham. Toda la Biblia se trata de esto. Es decir, nunca van a leer que Yahvé comandó una gran batalla épica contra Egipto, contra Babilonia, ni por casualidad, lo hubieran destruido en 2 segundos. Él no se podía ni permitir pensar en eso. Así que en vez de eso combatían entre ellos, para rapiñarse pedazos de territorio de esas tierras que, por lo menos, les ofrecían alguna forma de subsistir. En Deuteronomio 32:8, si alguien lo puede buscar, si lo buscan lo leemos, está escrito que cuando le asignaron a Jacob, porque él mismo escribió ahí, que la parte de Yahvé fue Jacob, y que lo encontró disperso en la soledad del desierto, es decir, que esta gente no tenía ni siquiera un territorio. Entonces Yahvé tuvo que tratar de construirse un ejército para empezar a conquistar militarmente ese territorio. Y por esta razón es que los tuvo en el desierto por varias décadas, porque esa gente cuando salió de Egipto no tenía ni idea de lo que era el combate, así que tuvieron que crear una nueva generación de combatientes. Fue una operación estratégica militar para intentar de ir a conquistar, y conquistó algunas parcelas, eliminó a algunos hasta que en un determinado momento llegaron los asirios primero y los babilonios después, y se acabó todo. Así que la promesa que les hizo, tanto es así que incluso todavía los descendientes ya sabemos lo que hacen para estar ahí, es decir, para mantener ese territorio a pesar de la promesa de Dios, obviamente.
Ahora bien, esta es la historia. Entonces ellos se combaten entre ellos y la Biblia es la historia de este grupo de acá, por estos territorios. Para, ¿cómo decirlo?, tener una prueba de que sos capaz de mantener la promesa que me estás haciendo. Pero mientras tanto tenemos que lean por favor el libro del Éxodo, sobre todo el capítulo 33 y 34, y después lean el que sigue, para hacerse un favor ustedes, es decir, no dejen de dudar de las cosas que yo digo. Así que le dice, tengo que ver tu cabot. Ahora bien, si el cabot es la gloria de Dios, tenemos que tomar nota del hecho de que Moisés tenía a Yahvé delante de sus ojos. La Biblia dice esto continuamente, pero no veía su gloria. Es decir, que se puede ver a Dios, pero no se puede ver la gloria de Dios. Y leyendo ese capítulo encontrarán que está escrito que Yahvé le dice, te la mostraré mañana por la mañana. Es decir, te voy a mostrar mi gloria mañana por la mañana. Entonces, si querés ver la gloria de Dios, primero le tenés que preguntar y después Él te dice a qué hora se puede ver. Pero atención, cuidado, si cuando yo pase con mi gloria, vos estás delante, frente a frente, te vas a morir. Es decir, Yahvé no podrá hacer nada, es decir, que Yahvé no tiene capacidad. Dios no es capaz de controlar los efectos de su propia gloria. Y le dice, pero si mientras yo paso con mi gloria, vos te pones detrás de esta piedra y salís después de que haya pasado, entonces no te vas a morir. Es decir, que las piedras son capaces de proteger a la gente de los efectos de la gloria, mientras que Dios no es capaz de proteger a la gente de los efectos de su propia gloria. Las piedras sí pueden, pero Dios no puede. Y cuando yo pase con mi gloria, tendrás que estar en las laderas de la montaña. No debe haber nadie, ni hombre ni animal, porque si hay alguno ahí, morirá. Hace todo eso. Moisés sobrevive, pero sufre quemaduras en la cara. La cara porque usaba, supongo, una túnica con un turbante, como los árabes, no había diferencia. La piel de la cara era la única parte expuesta. Y así que la gloria, cuando pasa, le quema la piel de la cara a Moisés. Que dice la Biblia, cuando baja de la montaña, como había sol, se tuvo que tapar con un velo que se sacaba solamente cuando estaba a la sombra de una carpa. El que alguna vez se haya insolado sabe, entiende de lo que estamos hablando. Después de esto, de la gloria, porque por esto es que les digo que lean el Éxodo, no lo leemos ahora porque es muy largo, obviamente, pero vamos a leer un corto pasaje de Ezequiel. Lean el primer libro de Ezequiel, primer capítulo, el segundo y después llegan al tercero. Y Ezequiel acá está hablando de una experiencia que tuvo. Entonces un espíritu me arrebató y oí detrás de mí el estruendo de un gran tumulto, cuando la gloria del Señor se levantó de su sitio. Ahora bien, en hebreo está escrito, entonces un ruaj me elevó. Ruaj es una de las palabras que indican en la Biblia cualquier cosa que volando por el cielo produce un gran estruendo, en el sentido del movimiento de aire y del ruido que producen. Entonces usemos la palabra en hebreo y veamos lo que se lee. Entonces un ruaj me arrebató y yo sentí detrás de mí el fragor de un gran terremoto, mientras en hebreo el cabot de Yahvé se elevaba de ese lugar. Oí el ruido que hacían las alas de los seres vivientes al juntarse una con la otra, el ruido de las ruedas al lado de ellos y el estruendo de un gran tumulto. El ruaj me arrebató y me llevó. Entonces, la gloria del Señor, es decir, el cabot de Yahvé, es una cosa que hace todo lo que hemos dicho hasta ahora y que además, si se eleva de la tierra, hace ruido. Porque hacen ruido las alas y las ruedas. Ahora bien, la teología dice, bueno, esa es la gloria del Señor. Entonces hagamos algo, les voy a leer así muy rápidamente. ¿Qué es lo que dice la teología de este cabot? Pero como ya dije, yo voy a leer así rápidamente, pero ustedes búsquenlo y léanlo como está escrito. Lean la Biblia y vean qué es lo que dice que es este cabot y después vean lo que dice la teología. Es como un diamante de muchas caras que refracta la luz en muchas formas y colores. Muestra la revelación del ser, naturaleza y presencia de Dios.
no es un fenómeno físico impersonal separado de sí mismo, sino una expresión personal de sí mismo respecto al hombre. Es la manifestación de la trascendencia divina, es el poder salvador de Dios siempre que estés detrás de la piedra. Es la revelación de cómo Él decide que nosotros lo conozcamos. Saquen sus propias conclusiones. Ya les dije, pero por favor, para que sepan más, lean la Biblia. Exégesis judía. Aunque aquí confirma la gloria. En el relato de los Hechos, cuando Moisés se encuentra con Dios, la Torá dice que hablaban cara a cara. Encontrarse cara a cara es lenguaje jurídico e indica el debate entre dos partes acerca de la aplicación de una ley, de un castigo, de una decisión, de una sentencia. De la misma forma, el lenguaje militar indica la confrontación entre dos partes. El texto dice que Moisés debe pasar por detrás. Pero este término tiene validez jurídica. El pasar debe entenderse exactamente como cuando en italiano se dice passare in giudicato. Y estar detrás indica la posición que un defensor afirma tener respecto al juez. El cabot alude a la función del juez de la misma forma que cuando a un juez terrenal se le dice su señoría. Diccionario de Hebreo Antiguo, publicado por Jeff Werner, que es el fundador del Centro de Estudios de Hebreo Antiguo. Alguien acá maneja bien el inglés, es algo muy simple, son solamente 4 palabras. Como en italiano está escrito. Puede venir un momento, leemos la traducción nomás. El que quiere venir, el señor que ya se paró. Que venga. Diccionario de Hebreo Antiguo de Jack Bender, creo que dice. A ver qué dice aquí. Lo leo directamente. El significado original y concreto de cabot es armamento de batalla. Elijan ustedes la traducción que más les guste. ¿Entienden lo que están diciendo acá? Entonces, ¿quién es el que interpreta las cosas que después dice la teología? Si cabot es eso que dice ahí en el diccionario, entre las 3 alternativas que mostré, ¿quién es el que interpreta? Si acá dice claramente qué cosa es la traducción más acertada para eso que se describe ahí. Sí, dígame. Adán y Eva. Ok. Nos vamos al Gan Eden. Después, si tenemos tiempo, les explico qué es lo que dice la genética actual con relación a lo que pasó ahí hace 15.000 años. Después, en las revistas científicas. Ahora bien, en la Biblia dice que los Elohim tomaron al Adán y lo pusieron en el Gan Eden. Gan Eden es lo que se traduce como paraíso terrestre. Es decir, que mientras la Biblia dice que tomaron al Adán y lo pusieron, la teología dice que Dios creó al hombre en el paraíso terrenal. Es falso, porque en la Biblia dice que lo sacaron de otro lado y lo pusieron ahí. Así que es falso. Así como suena, falso. No es ni siquiera una interpretación, es falsedad pura, porque no es que lo hicieron ahí, lo hicieron en otra parte y después lo llevaron y lo pusieron ahí. Para que trabajara. Después de eso, pasa algún tiempo y la Biblia dice básicamente que Dios se da cuenta con estupor. Se da cuenta, porque parece que no sabía, que para el Adán masculino la compañía de los animales no era suficiente. Ahora yo en la historieta Elohim me tomo la misma libertad que se toman los teólogos. Y es la razón por la que acepté participar en la saga de historietas llamadas Elohim. Porque ahí, como hacen los teólogos, me tomé la libertad de decir las cosas sin tener que demostrarlas. Porque los teólogos no demuestran nada de lo que dicen, obviamente.
En la historieta, yo tampoco. Es una historieta. Entonces, la historieta y los tratados de teología son interpretaciones libres del Antiguo Testamento, pero yo por lo menos lo aclaro, que está libremente inspirado en el Antiguo Testamento. Y no digo que la historieta es verdad, digo que es creatividad narrativa. Y puse también algunas cosas, algunas escenas que podían haber presenciado los Elohim entre los Adán masculinos y las ovejas. Porque no es que hicieron uno solo. El Adán con el artículo quiere decir un grupo masculino que pertenecía a ese grupo que está referido ahí, el Adán. Así que después de eso deciden hacer a la hembra, por fortuna. Pero deciden hacerla como ya estaban en el Gan Eden, genéticamente pura como el Adán. Y entonces la hacen mediante la famosa clonación de la cual hablé al principio. Solamente hay que ver cómo vinieron al mundo Adán y Eva, dijo el rabino, a través de la clonación. Digamos entonces, haciéndola mediante la clonación, ellos, entre otras cosas, tenían la posibilidad, si un día pueden escuchar las conferencias de Pietro Buffa, que escribió El gen manipulado de Adán, verán que se puede incluir bloqueado el genoma de la reproducción. Es decir, se los puede hacer de forma que dos individuos se puedan unir sexualmente, pero no pueda nacer nada. Y probablemente así haya sido, porque los que estaban ahí adentro debían estar controlados desde todo punto de vista. Es decir, pureza genética total. Tanto es así que Eva es llamada Isha, que es la unión del término femenino con la palabra para masculino, que es Ish. Sería algo así como decir una hembra o una masculina, algo así. Porque era genéticamente igual a él, excepto obviamente por los dos cromosomas X. Después aparece una serpiente, es decir, el famoso Nahash, palabra que significa, sí, serpiente, pero también aquel que es capaz de prever las consecuencias de una acción. Resumiendo, Eva come la manzana con el Nahash. Ahora tienen que saber que la manzana en la Biblia no existe. No aparece. Al principio, cuando leímos el Salmo 136, se mencionaba el Mar Rojo. Tienen que saber que el Mar Rojo en la Biblia tampoco está. En hebreo, el Yam Suf significa un mar de cañas, es decir, un cañaveral, un pantano. Así que pasaron por un cañaveral, no es que atravesaron el Mar Rojo. No sé qué leyeron, un Yam Suf es un Yam Suf, un cañaveral. Entonces la manzana no está. Eva come una fruta, come un fruto. En el libro de los Proverbios está explicado porque ahí se habla de una adúltera que comió un fruto. Tácitamente dice que tuvo un encuentro sexual. Entonces Eva come el fruto con el Elohim Nahash, rival del Elohim comandante del Gan Eden. Después le hace comer al Adán. Y entonces Adán empezó a preguntar: Eva, ¿por qué quedaste embarazada? Ya empezamos mal. Tanto es así que Eva, cuando queda embarazada del primer hijo, dice extrañamente yo caniti, es decir, concebí este hijo gracias a Yahvé, porque el nombre Yahvé, repito, después lo pusieron por todos lados. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Y es traducido por gracia de, con la ayuda de, pero en hebreo dice et. Así que probablemente Caín es hijo de un encuentro entre Eva y uno de ellos, los Elohim. En la historieta yo hice que lo dibujaran rubio, etc. Lo hicimos, es decir, porque lo dibujó Ricardo Rondini. Cuando el jefe se da cuenta de que había ocurrido esto, que era algo que no debía pasar, dijo: perfecto, ahora estos individuos son capaces de reproducirse. Y si estos además tienen acceso a las prácticas del árbol de la vida, es decir, a las prácticas que permitían una vida muy larga, no eterna. Atención, volvamos a lo que hablamos al principio. Estos individuos se habían vuelto muy peligrosos y, como dijimos al principio, es una acción preventiva, no es un castigo. Así que, fuera de acá. Estos individuos, que en los hechos ya eran capaces de reproducirse, de hecho la Biblia dice que los Elohim dijeron: ahora se ha convertido en uno de nosotros. Así que ahora hay que evitar que tenga acceso al árbol de la vida, así que fuera de aquí, porque de lo contrario se volverían peligrosos para nosotros. Es decir, que Dios tiene miedo del hombre. ¿Y por qué no los mataron? Y no porque eran criaturas especiales, genéticamente muy puras. Matarlos hubiera sido algo verdaderamente
Lo importante es, en resumen, esos, sí, había otros, pero no tan puros como estos. Tanto es así que los adamitas vivían 800 o 900 años y no el Homo sapiens. Atención con eso. Solamente esa raza mencionada ahí, los de esa familia de ahí, de esa tribu, de ese clan, eran los que vivían ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenían un gran componente genético puro de ellos, de los Elohim, y por eso es que vivían mucho tiempo, vivían siglos. Así que entonces los expulsan. Sabemos que después que Eva y Adán tienen a Abel, que Caín asesina a Abel, y entonces Caín es expulsado de nuevo, porque al ser parte de esa estirpe, sería lo mismo si el hombre creara una raza, porque eso es lo que somos para ellos, perros. Si el hombre creara una raza de perros particularmente pura, en pocas palabras, antes de matarlos, lo pensaría un poco, no vaya a ser que después se den cuenta de que fue un error. Porque Dios se da cuenta de que ya se equivocó muchas veces con el hombre, porque Dios se ve que no sabía qué es lo que era mejor, obviamente. El hecho es que todo es evidente, tan claro que me molesta tener que explicar todo esto, y lo digo francamente. Y así que los expulsaron. Caín asesina a Abel y Caín es expulsado de nuevo. Lo asesina porque entre ellos no se llevaban muy bien. Y Caín dice, pero si me expulsas de acá, cualquiera me va a encontrar y me va a matar. ¿Quién es cualquiera? Si en teoría son los progenitores de la humanidad, Adán y Eva, Abel ya estaba muerto. Lo que pasa es que estaba lleno de Homo sapiens, y entonces el problema ¿cuál era? Que ellos eran un grupo particularmente culturizado, es decir, muy civilizado, porque vivían dentro del Gan Eden, en estrecho contacto con los Elohim. Entonces recibieron de los Elohim todo el conocimiento e información necesaria al haber estado trabajando para ellos. Y el sapiens que estaba afuera era un sapiens bárbaro. Y por eso se entiende por qué Caín tenía terror de quedar solo allá afuera. De la misma manera que nosotros tenemos terror de que nos arrojen a una tribu de una de las 750 tribus que viven en Papúa y Nueva Guinea, que viven todavía como en los tiempos del Neolítico. Si me mandas ahí, apenas me encuentren, me cagan degollando. Esa es una teoría bastante particular, quizás es más entendible si se dice que, si se lo exagera un poco en el sentido contrario, en lo que se refiere a que no es posible que esos individuos necesariamente sean. De hecho, el factor RH negativo podría tal vez derivar de una mutación, es posible, de una posible mutación que no llevó a la extinción de la especie. Así que hay que estar atentos para no atribuirle tan fácilmente el RH negativo a sangre proveniente de otra clase de individuos, porque hay una explicación científica para eso. Habían hecho una pregunta antes por allá, perdón. ¿Por qué serían diferentes de nosotros? ¿Porque nosotros tenemos alma? Yo del alma no sé nada, lo digo de verdad. Yo realmente no sé nada de eso. No, la cuestión es que si estos individuos hubieran tenido verdaderamente acceso a las mismas prácticas que estaban reservadas a los otros, se hubieran vuelto iguales a esos otros. Y para ellos esto constituía un verdadero peligro. Concretamente, después en lo que se refiere al alma, repito, yo no sé nada, así que de eso no hablo. El Señor también quería preguntar. Respecto a la historia de la clonación en general, de la mutación de los cereales, de la papa. Yo he visto este procedimiento en laboratorios que hacen ingeniería genética, donde trabajan con las papas, con la bacteria, la que causó la mutación. Pero estos laboratorios donde se hacen estas cosas no son cuevas. Quiero decir que trabajan en campos, con frigoríficos, en campos experimentales donde plantan estos organismos nuevos. Es decir, es un trabajo grande. Usted dice que no hay ninguna estructura. Lo que digo es que esta tecnología crea una serie de desechos que no se pueden ocultar.
En resumen, lo que usted dice es que no tenemos las pruebas. Está bien, la duda es válida, que no tenemos las pruebas de que hayan hecho estos experimentos. Ahora, si lo que pasó es que todas estas operaciones las hicieron dentro del Ruaj, de la nave, ¿eh? Lo concreto es que la ciencia dice que hace 10.000 u 8.000 años atrás, en Medio Oriente, casualmente, al norte de la Mesopotamia, casualmente, donde se ubica el Gan Eden bíblico, ocurrieron, si quieren después les muestro los artículos, están ahí para que los puedan leer, ocurrieron una serie de eventos genéticos que los genetistas, entre comillas, dicen que son imposibles. Son imposibles en estado natural. Estos eventos genéticos imposibles naturalmente no es que ocurrieron ya tengo que terminar, que ocurrieron en las margaritas o en las violetas, ocurrieron en los cereales. Y son los que hicieron que el grano selvático incomible, ni aunque hubiera tenido un grano por espiga, se convirtió en el cereal que conocemos hoy. Pero ocurrieron después de una serie de eventos genéticos imposibles. Y en lo que respecta y le ocurrió a los cereales, es decir, sobre el alimento que a través de la historia de la humanidad, en lo que respecta al continente, digámoslo así, euroasiático hasta por lo menos, alimentó a millones de hombres, es decir, millones de sus trabajadores. Contemporáneamente, en Centroamérica, ocurrió otro evento genético imposible, que fue la incorporación en forma completa del ADN del Agribacterium por la papa selvática. Exactamente, y eso ocurrió hace 10.000 años atrás, y en el artículo está escrito que este suceso genético en estado natural es imposible. ¿Por qué? Porque en estado natural el Agribacterium logra transferir una pequeña parte de su ADN. Sin embargo, en este caso lo transfirió todo y además lo duplicó. Y esta es la razón por la que la papa se volvió comestible. Pero en ese artículo está escrito que esto ocurrió de la misma forma que se hace con los alimentos transgénicos en los laboratorios. Entonces, ¿cómo es posible que en el lugar donde estos individuos tenían el Gan Eden, y tenían más de uno, en la Odisea se describe un Gan Eden de estos individuos, y de eso hablo en el libro La Biblia no habla de Dios, porque es algo que está clarísimo, es un Gan Eden igual al Gan Eden bíblico, igual, que es el jardín de Alcinoo, que es igual al Gan Eden de la Biblia. Ahora, ¿cómo es posible que en el Gan Eden, donde los antiguos decían que habitaban estos individuos, que hacían todas estas cosas, de hecho dice la Biblia que en el Gan Eden, mientras la tierra estaba toda cubierta de vegetales, ellos plantaban toda clase de vegetales que da fruto para comer? No debemos entender por fruto las frutas como las peras o las manzanas. Fruto quiere decir que provee alimento. Y ellos estaban ahí, y ahí ocurrieron, en lo que respecta a Eurasia, ocurrieron en los cereales, y en lo que respecta a América, ocurrieron sobre la papa, pero resulta que fueron los dos alimentos que alimentaron a millones de individuos. Pero ¿cómo es posible que estas cosas ocurrieran casualmente? Siempre cerca del lugar donde estaban estos individuos, en la misma época, y que hayan garantizado la supervivencia de millones de los nuestros, es decir, de animales, de organismos modificados genéticamente, porque nosotros somos animales de criadero para ellos. Y así es que esto lo dice la ciencia, ocurrieron cosas imposibles en estado natural, que en estado natural no pasan. Eso es estupendo, solamente hay que razonar un poco. Sí, ya termino. Si naturalmente no pueden ocurrir, pero ocurren, bueno, uno tiene que decir quién los hizo. Y los textos antiguos lo dicen. Es decir, está la pregunta y está la respuesta. Solamente hay que tener la mente abierta y hacer de cuenta que sea cierto. Lo contrario es decir, no quiero escuchar ni una palabra de eso. Perfecto, problema suyo. A mí me gusta que se hable de esto. Y tener la mente abierta. Porque quizás la respuesta ya está ahí. Y lo dicen los genetistas, y Pietro Buffa es uno de ellos, que están empezando, y que además de él les aseguro que hay muchos más, muchos académicos, italianos, ingleses, que compartimos con las especies domesticadas. Es decir, nosotros tenemos toda una serie de características que son típicas de las especies domesticadas. Y así como ninguna especie se domesticó sola, ¿quién entonces nos domesticó a nosotros? El señor que había preguntado primero.
¿Por qué no? Bastaría con incrementar, por ejemplo, para prolongarla más, la producción de la telomerasa, que es la enzima que cuando el cromosoma hace ciertas cosas no pierde el telómero, es decir, que no pierdan el peso final, porque al perder el telómero en los cromosomas es al revés y por eso el cuerpo envejece. Si el cromosoma no pierde el telómero, no envejece, por lo tanto no envejece el cuerpo. ¿Era esta quizás la práctica a la que llamaban el árbol de la vida? Sí, bueno, hay muchas manos levantadas, pero luchen entre ustedes, no sé cómo decirles que... Primero usted mostró los miembros de la familia sobre los que habla la Biblia. Análogamente en los otros textos sagrados, como usted citó el Mahabharata, se cuentan más o menos las mismas cosas, pero con otros nombres. Es decir, siempre hay luchas familiares contra otras tribus. Entonces, en varios textos sagrados distantes en tiempo y espacio, tenemos sustancialmente la historia de estas luchas entre estos Elohim, pero al menos a mí personalmente no me parece encontrar una evidencia de eventuales medidas tomadas por el jefe mayor para frenar estas luchas internas entre sus subordinados. ¿Puede ser o es solamente una hipótesis que puede haber habido un amotinamiento y que después les ordenaron detener todas las luchas que sucedían en la misión Tierra? Me parece que puede ser lo segundo, en el sentido de que... Porque de acuerdo a lo que se puede suponer, Elión pudo haber estado aquí una o dos veces. No muchas más. Una de las veces puede haber sido cuando nació Jared, que es el nombre de uno de los patriarcas más importantes, que quiere decir descender. Y así que sería como decir, como usaban como nombre los sucesos grandes, podría haber sido cuando, digamos, cuando nació él, Jared puede haber sido uno de estos descensos importantes. Tanto es así que después su hijo Enoch, dice la Biblia, que iba y venía con los Elohim. Así que en ese momento puede ser que haya ocurrido un descenso importante, después de lo cual se eligió a uno, eligieron a Enoch, y lo llevaban con ellos. Así que en ese momento, por ejemplo, podría ser uno de los momentos en los que Elión estuvo aquí. Pero, no sé. Allá hay otra pregunta, pero no sé si puedo. ¿Por qué algunas religiones enseñan la culpa y otras enseñan a respirar o enseñan una filosofía? Muy bien, según los Vedas, el universo está poblado por 400.000 especies humanoides, de las cuales muchas vinieron aquí. Lo que significa que pudieron haber llegado aquí grupos diferentes, con diferentes motivaciones, con conocimientos diferentes y objetivos diferentes. 400.000. Eso dicen los Vedas. De algunos de estos incluso se dice de dónde vienen. Por ejemplo, un grupo de estos venía de Margashiras, que en sánscrito significa cabeza del antílope, que es una agrupación de estrellas que está a la altura del hombro derecho de la constelación de Orión, donde está la estrella que se llama Betelgeuse. Ya saben que Orión está formada por Betelgeuse, Bellatrix, Liger, Zafir, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Betel, por cierto, en hebreo significa casa de Dios, la casa de él. Y un grupo de ahí habría venido aquí. Y entonces, tal vez, nombres diferentes, motivaciones diferentes, culturas diferentes, objetivos diferentes. Entre otras cosas, él, y termino con esto, los que son igual de viejos que yo, recordarán a Nembokit, que después se transformó en Superman. Ahora bien, Nembokit fue creado por dos judíos. El nombre original de Nembokit es Kal-El, que quiere decir el rápido, el veloz. Su padre se llama Jor-El, que quiere decir el de la luz, o luz de él. Él es el singular de Elohim. Y este Kal-El, o sea, Superman, ¿quién es? Uno que viene de otro planeta, que es más poderoso que los hombres, pero mortal. Nos están diciendo todo.